¿Qué significa Acción por el Clima? Es una iniciativa que busca articular a todos los actores sociales que se movilizan contra el cambio climático, sumando las acciones de todos. Cuando hablamos de todos, son empresas, administraciones públicas, ONGs y lo más importante, nosotros, las personas. Este es el podcast directamente Acción por el Clima. Nosotros, los guatemaltecos, en sí, ¿qué estaremos haciendo para las futuras generaciones? En la región centroamericana, entre las manifestaciones del cambio climático, está la mayor frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos extremos. Guatemala ha sufrido en los últimos años los impactos del exceso de precipitaciones fluviales y episodios de sequía. Estos eventos han dado como resultados la pérdida de ecosistemas, la reducción de la calidad y disponibilidad de recursos hídricos, a la par de enfermedades respiratorias e intestinales. Particularmente la población de las áreas rurales han padecido los efectos catastróficos naturales y la pérdida de cosechas y viviendas, lo cual ha atentado contra todos sus derechos humanos. Mi nombre es Darwin Arturo de León Mejía y este podcast es para todos ustedes, radioescuchas. Sean bienvenidos. Acción por el clima. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático se refiere a los cambios a lo largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, a través de las variaciones del ciclo solar. Pero desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero, que actúan como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del Sol y elevando las temperaturas. Algunos ejemplos de emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano. Estos proceden del uso de la gasolina para conducir un coche o del carbón para calentar un edificio. El ejemplo, el desmonte de tierras y bosques también puede liberar dióxido de carbono. Los vertederos de basura son una fuente importante de emisiones de metano. La energía, la industria, el transporte, los edificios, la agricultura y el uso del suelo se encuentran entre los principales emisores. Las concentraciones de gases de efecto invernadero se encuentran en su nivel más alto, 2 millones de años. Y las emisiones siguen aumentando. Como resultado, la temperatura de la Tierra es ahora más elevada que a finales del siglo XIX. La última década, 2011 y 2020, fue la más cálida registrada. Mucha gente piensa que el cambio climático significa principalmente temperaturas más cálidas,
Pero el aumento de la temperatura es solo el principio de la historia. Como la Tierra es un sistema en el que todo está conectado, los cambios de una zona pueden influir en los cambios de todas las demás. Las consecuencias del cambio climático incluyen ahora, entre otras sequías, escasez de agua, incendios graves, aumento del nivel del mar, inundaciones, deshielo de los polos, tormentas catastróficas y disminución de la diversidad y biodiversidad. Las personas se ven afectadas por el cambio climático de diversas maneras. El cambio climático puede afectar a nuestra salud, a la capacidad de cultivar alimentos, a la vivienda, a la seguridad y al trabajo. Algunos de nosotros ya somos más vulnerables a los impactos climáticos, como las personas que viven en pequeñas naciones y países ya en desarrollo o muy desarrollados. Condiciones como el aumento del nivel del mar y la intrusión del agua salada han avanzado hasta el punto de que comunidades enteras han tenido que reubicarse. Y las prolongadas sequías están creando un riesgo de hambruna. Se prevé que en el futuro aumente el número de refugiados climáticos. Cada aumento del calentamiento global es importante. Según los últimos informes de la Organización de Naciones Unidas, miles de científicos y revisores gubernamentales coincidieron en que limitar el aumento de la temperatura global no más a 1.5 grados nos ayudaría a evitar las peores impactos climáticos y mantener un clima habitable. Sin embargo, las políticas actuales apuntan a un aumento de la temperatura de 2.8 grados para finales del siglo. Las emisiones que provocan el cambio climático proceden de todas las partes del mundo y afectan a todos, pero algunos países generan mucho más que otros. Los 100 países que menos emiten generan el 3% de las emisiones totales. Los 10 países con mayores emisiones aportan el 68%. Todo el mundo debe tomar medidas a lo que respecta al clima. Pero las personas y los países que crean más problemas tienen una mayor responsabilidad para actuar primero. Nos enfrentamos a un gran reto, pero ya conocemos muchas soluciones. Las soluciones al cambio climático pueden aportar beneficios económicos, al tiempo que mejoran nuestras vidas y protegen el medio ambiente. También contamos con marcos y acuerdos globales para guiar el progreso, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Convención de Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y un Acuerdo de París. Hay 3 amplias categorías de acción: reducir las emisiones de gases, adaptarse a los impactos climáticos y financiar los ajustes necesarios. El cambio de los sistemas energéticos de los combustibles fósiles a energías renovables como solar y la eólica reducirá las emisiones que provocan el cambio climático. Pero tenemos que empezar ya, desde ya. Aunque una coalición cada vez más numerosa de países se comprometen a alcanzar las emisiones cero para 2050, en futuro, alrededor de la mitad de los recortes en las emisiones deben producirse antes del 2030 para mantener el calentamiento por debajo de 1.5 grados. La producción de combustibles fósiles debe disminuir aproximadamente un 6% entre el 2020 y el 2030. Podemos pagar la factura ahora o pagarla muy caro en el futuro. La acción climática requiere importantes inversiones financieras por parte de gobiernos y empresas. Un paso fundamental es que los países industrializados cumplan su compromiso de aportar $100 millones anuales a todos los países en desarrollo para que puedan adaptarse y avanzar hacia economías más ecológicas. Guatemala es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, debido a su topografía, ubicación geográfica y situación socioeconómica. Por lo tanto, es necesario contar con información sistematizada sobre el clima y conocer las medidas que han funcionado o fracasado para reducir la vulnerabilidad y la emisión de gases de efecto invernadero. El objetivo de este reporte es presentar dicha información como insumo disponible en Guatemala para fortalecer la ciencia y las políticas.
y formular planes de acción con el fin de enfrentar la problemática global del cambio climático y llevar a cabo acciones correctamente orientadas a reducir el riesgo. Este documento no es necesariamente un comprendido exhaustivo de lo que se conoce sobre el cambio climático en el país, sino una presentación imparcial de los temas relevantes para la toma de decisiones. Como dijimos, el cambio climático es provocado por el exceso de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Las actividades que generan 3/4 partes de los gases de efecto invernadero en Guatemala son: 1. La deforestación. Aquí podemos ver directamente que el 26% en sí es la causa de esto. El 27% es el transporte y energía, estamos hablando de combustibles. El 23% es de agricultura y ganadería. Los principales efectos del cambio climático son el aumento de la temperatura, cambios en la cantidad y en los patrones de la lluvia, aumento del mar. Los eventos extremos, como las sequías, los huracanes, las inundaciones, heladas, se han intensificado en las últimas décadas. La variabilidad climática y la posibilidad de que ocurran estos eventos incrementan con el cambio climático. El cambio climático nos afecta a todos, pero las mujeres, los pueblos indígenas y las poblaciones en áreas marginales urbanas son los grupos más vulnerables. Los pueblos indígenas han estudiado el clima por generaciones. Su conocimiento puede ser una buena herramienta para enfrentar cambios del clima actual. Se les agradece a todos por estar conectados y haber escuchado este podcast, Acción por el Clima. Sabemos que nosotros los guatemaltecos, los educadores, tenemos que dar el ejemplo, y sobre todo nosotros los padres de familia, fomentar directamente las acciones de prevención. Los espero más adelante, estaré transmitiendo directamente desde esta plataforma para todos ustedes diferentes temas actuales a nuestra realidad.